Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunas de las tendencias sobre el diseño web en este 2018. Llevamos 4 meses del año en el que ya podemos empezar a ver qué es lo que se está utilizando más cuando se trata de diseñar sitios web. Cuando me refiero a tendencias, me refiero a que muchos sitios están empezando a utilizar ciertos patrones de diseño o ciertos elementos, ciertas características para darle a los sitios web un toque de frescura y que llamen la atención de los usuarios. Les voy a enseñar 7 tendencias que he estado viendo en internet y algunos ejemplos de cómo están aplicando esas mismas tendencias en el diseño para que ustedes también los puedan replicar. Empezamos por el tema de las sombras. Como tal, las sombras no son nuevas en el diseño web. De hecho, a través de CSS3 puedes crear las sombras de forma bastante fácil. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia en este sentido? Poder utilizar sombras tenues y con un difuminado un poco más grande, de tal forma que cambiemos de las sombras tradicionales donde eran bastante oscuras y no tenían gran difuminado a sombras más tenues, más tranquilas, que le dan un aspecto de profundidad a los elementos con relación a los elementos que los rodean, de tal forma que podamos llegar a ver incluso que hay efectos como 3D en algunos elementos por el uso de las sombras. El siguiente es el esquema de colores. De hecho, con los degradados, ya que podemos hacer degradados en CSS3, no nos olvidemos del uso de imágenes para completar este efecto. ¿Cuál es la diferencia con los degradados? La intención es, si acaso lo quieren ver así, utilizar degradados muy saturados. Esto quiere decir que sean muy coloridos, muy vistosos, y lo haces contrastándolo con texto también blanco o con elementos para combinar ese degradado, si lo quieren ver muy saturado, con 2 o más colores, pero que le da al sitio web un aspecto más colorido, no tan sencillo, por ejemplo, al utilizar un color de fondo sólido. Y dado que lo estamos haciendo de forma nativa con CSS3, pues podemos incluso llevarlo más allá y adaptar el color, que se adapte de acuerdo al tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. La tercera tendencia tiene que ver con lo que le llama un fondo de partículas. Esto es particularmente llamado con animación, en donde vemos que, por ejemplo, el fondo, si bien tenemos a lo mejor un fondo de color sólido o un degradado, podemos ver patrones o pequeñas animaciones que se mueven en el fondo y le dan otro tipo de aspecto a nuestro sitio web. Ahora, ¿qué tan recomendado es esto? Bueno, debería ser recomendado usarlo, pero no muy exagerado. Es decir, a lo mejor solamente una parte de nuestro sitio web, como en la mayoría de los sitios que solo muestran en la página principal este efecto, pero ya a partir de eso en las siguientes secciones, pues está bastante más tranquilo el uso de este efecto de patrón o de fondo. Muchas de estas animaciones pueden ser a través de CSS3 o a través de vectores, de SVG, etcétera. Incluso podrían llegar a ser animaciones, por ejemplo, con GIFs o videos incrustados de fondo. Sin embargo, la intención, como les digo, es darle como que algo de movimiento al sitio sin tener que caer en la exageración, sin tener que animar todo el sitio, sino solamente una sección específica. El siguiente elemento tiene que ver con las ilustraciones, y es que he visto que muchos sitios web empiezan a crear ilustraciones, no sé, por ejemplo, para dar servicios. Los sitios web que muestran servicios generalmente ponen a personas, etcétera. Y una tendencia que he visto es que crean sus propias ilustraciones a modo de que sea mucho más llamativo. No es un tanto dibujo ni fotografía, sino ilustración. Entonces son vectores, son figuras sencillas que representan cosas que pueden ser bastante amigables a la vista y que pueden funcionar como una forma para poder expresar o ejemplificar algunos de los temas que vean en los sitios web. El siguiente tiene que ver con las tipografías grandes. Ahorita ya estamos en un momento en el que utilizar una fuente que no sea de las de sistema, un Arial, un Helvetica, un Comic Sans, pues eso ya es bastante fácil de ejecutar. Entonces lo que podemos hacer es crear o importar fuentes no sé, por ejemplo, Google Fonts, hacerlas grandes para tener textos llamativos o textos con un estilo que reflejen el tipo de sitio web que estás viendo. Podemos ver sitios web con tipografías muy elegantes, entonces la fuente también va a ser muy elegante, muy delgada, muy finita. Cuando vemos sitios web
que son un poco más divertidos o más sociales. Podemos ver fuentes más gruesas o un poco más con efectos. Entonces las fuentes nos ayudan justamente para poder asociar el tipo de sitio web que estamos viendo con el texto. Cuando hablamos de layouts asimétricos, podemos pensar que generalmente cuando nosotros hacemos un sitio web, pues pensamos que todo va a estar alineado y que de alguna u otra forma va a haber espacios entre los elementos de una forma simétrica. Es decir, si pongo una imagen al centro, esperaría que también el texto estuviera al centro, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de layouts asimétricos, estamos hablando que, pues a lo mejor yo tengo dos cuadritos en la presentación y en la siguiente sección tengo uno en medio, o que el texto no está precisamente alineado en una forma de cuadrícula o como líneas. No sé si han visto algunos sitios cuando los diseñan que crean como rejillas o unas líneas, reglas para poder ir viendo el espacio que hay entre los elementos y que haya una congruencia cuando estás diseñando cómo se están alineando cada uno de ellos. Bueno, cuando hablamos de layouts asimétricos vemos ejemplos en donde le das a entender al usuario que pues, no hay como tal un orden o no están alineados 100%, sino que el diseño consta de eso, de tener elementos que visualmente parecen que no están ordenados o no están alineados, pero que dan otro tipo de visualización al sitio web, pues porque es otro tipo de acomodo de la información. Tenemos el tema de las animaciones, en donde, como les decía, por ejemplo, para el tema de los fondos de partículas, el tema de las animaciones es bastante delicado, porque si no lo sabes usar bien, puedes crear un sitio web que está sobrecargado de animaciones, entonces al usuario le distrae muchísimo. O dos, puedes crear animaciones que a lo mejor ni siquiera se notan y el usuario, digamos, no se puede sorprender tan fácilmente, pues porque ni siquiera los ve. Entonces las animaciones deben ser cuidadosas, a lo mejor solamente animaciones de entrada o de salida. Las animaciones que son recurrentes no las recomiendo tanto, pero si forman parte de animaciones bastante tenues, pues quizás es un elemento que pueden utilizar en sus sitios web. Y bueno, eso es todo. Esas son las 7 tendencias del diseño web que he visto en este 2018. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes ya había implementado alguna de ellas? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna otra que no mencione en este video? Cuéntenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo a sus amigos que les interese el diseño web. Si tienen algún otro tema que les gustaría que tocara en los siguientes videos, también déjenmelo saber. Y si no hay nada más, nos vemos la próxima.